La semana pasada tuvimos la bendición que nos visitó el pastor Justo Vera desde la ciudad de Capsapá y nos impartió la sabiduría. Ahora nosotros somos responsables de esa impartición, distribuirla en las diferentes áreas de nuestra vida. Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Es como cuando usted, por ejemplo, va a una ferretería y compra una pala, o el vendedor, para que entendamos mejor el ejemplo, le imparte una pala, pero usted tiene que llevarla a su casa y comenzar a usar esa pala, ponerla en la tierra y comenzar a remover la tierra y comenzar a usarla para diferentes cosas, porque para eso la compró. Y a veces escuchamos buenas predicaciones, pero lamentablemente no podemos aterrizarlas en la semana en nuestras vidas. Y estamos esperando que el próximo domingo venga otro toque, otra ola de bendición para motivarnos nuevamente. Lo lindo es que cuando escuchamos la palabra del Señor, ponerlo en práctica a lo largo de la semana, porque la palabra de Dios sí o sí funciona. Y cuando nosotros leemos en Deuteronomio capítulo 34, versículo 9, dice: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Me hubiese gustado ver ese acto, porque la Biblia no da mucha luz de cómo y cuándo se hizo, pero lo que sí nos dice es que Moisés puso sus manos sobre él y transmitió toda la sabiduría que Dios le había dado a Moisés, ahora se la transmitía a Josué. A mí siempre me gusta saber la edad de las personas que sirvieron al Señor. Es parte de mi investigación. Y más o menos cuando Moisés salió de Egipto tenía 80 años y Josué y Caleb tendrían entre 35 y 40 más o menos. Y ahora a los 120 años Moisés está impartiendo la sabiduría a su nuevo líder, a Josué, y Josué más o menos tenía entre 75 y 80 años, porque él necesitaba sabiduría de parte de Dios para repartir correctamente las partes que a cada una de las tribus le tocaba. Y mi pregunta en esta mañana es: ¿qué es la sabiduría? Bueno, miramos algunos conceptos en el diccionario, tanto de la Real Academia Española como los diccionarios bíblicos. Sabiduría, grado más alto del conocimiento. Sabiduría, conducta prudente en la vida o en los negocios. Sabiduría, la sabiduría bíblica es el arte de alcanzar el éxito, de formar el plan correcto para llegar a los resultados deseados. La Biblia Scofield dice que la sabiduría es prudencia, ciencia, conocimiento y entendimiento. Y Dios quiere que sus hijos sean personas sabias aquí en la tierra. Si en medio de nosotros hay alguna persona que todavía no aceptó a Jesús como su Salvador, se está perdiendo una oportunidad espectacular. No solamente que Jesús le perdone sus pecados, sino que también usted pueda ser una persona sabia. Y lo que nos enseñó el pastor el domingo pasado, basado en Proverbios capítulo 3, dice que la sabiduría es tan buena cuando la aplicamos a nuestras vidas, que eso nos da largura de días, nos da honra y nos da una bendición financiera también. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica esa impartición y la aterrizamos en nuestra gestión diaria,
la sabiduría de Dios comienza a manifestarse y nosotros comenzamos a ser buenas personas. Y enseguida podemos sobresalir frente a otras personas que nos rodean. Yo estoy seguro, está fuera de mi tema, pero viene a mi mente, estoy seguro de que Daniel, que pasó 3 imperios diferentes, era un hombre lleno de sabiduría. Yo estoy seguro que hay otros personajes bíblicos que nos dan luz de que eran personas sabias. Y el comentarista dijo que la sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. La repito de vuelta porque la frase es buena. No sé qué comentarista la dijo, pero alguien la dijo. La sabiduría divina es la capacidad de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y actuar de acuerdo con los principios bíblicos que Él nos ha dado. Señor, yo quiero ser una persona sabia, quiero marcar la diferencia, quiero que la gente diga, ese Señor es una persona sabia. ¿Qué tengo que hacer, Señor? Cuando nosotros miramos un poco de vida social, encontramos que el ser humano maneja 6 áreas más o menos. Algunos hablan de 5, otros hablan de 12, pero básicamente nosotros manejamos 6 áreas. Algunos van a descubrir hoy que manejan 6 áreas. Y se las menciono. La vida física, la vida intelectual, la vida afectiva, la vida profesional, la vida espiritual y la vida económica. Esas 6 áreas están en su vida diaria. Y usted es el responsable de cuidarlas. No es Dios. Yo no le puedo decir a Dios, Dios, yo te voy a servir, pero tú tienes que cuidar mi salud. Señor, yo te voy a servir, pero tú tienes que educar a mis hijos. Dios, yo voy a hacer tal cosa, pero tú tienes que... No. Estas áreas de la vida nuestra están a nuestro cargo. Y podríamos hablar de cada una de ellas, pero solamente, como dice el predicador cuando tiene poco bosquejo por falta de tiempo, solamente vamos a ver la primera área, que es el área física. Nosotros tenemos que aprender a administrar nuestra área física, porque dice Proverbios capítulo 3, largura de días. Y yo te puedo asegurar que nadie quiere morirse. Y aquel que dice que quiere morirse, no quiere morirse. Aún decía mi papá que los mosquitos no quieren morirse, porque cuando usted le echa flit, patalean. Se sacuden todos porque no quieren morir. Y encontramos versículos que nos hablan del área física. Por ejemplo, podemos leer 1 Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17, que dice: ¿no sabéis que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. También tenemos otros versículos, como por ejemplo 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Cuando yo fui a la nutricionista, que me cobró 250.000 guaraníes, nunca puse tanta plata en la ofrenda, pero sí a la nutricionista,
y a usted le pasa lo mismo muchas veces, me dice, Señor, lo básico para cuidar su salud, tiene que hidratarse, tiene que comer saludable, tiene que dormir lo suficiente, tiene que hacer ejercicio y tiene que hacer consultas al médico. Casi siempre, cuando ya estamos súper mal, cuando estamos a punto de morirnos, recién vamos a consultar. Ayer me estaba contando Daniel Müller, que las muertes en Paraguay, la número 1 es por problemas cardiovasculares. Y el 80% de los problemas cardiovasculares son prevenibles o controlables. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos un problema. Yo por lo menos tengo ese problema. Y es el problema del dominio propio. Hace 50 años que conozco al Señor. Y hay ciertas áreas que no tengo dominio propio. Sobre ciertas comidas, por ejemplo. Donde que por más que dé vuelta y salga de mi casa y me tome un vaso con agua o me como un chocolate 80% de cacao, igual. El dominio propio tendríamos que trabajarlo, hermanos. A veces tenemos que bajar un poquito los decibeles de nuestra espiritualidad y hacernos un poquito más humanos. No estoy hablando de pecar, sino de aterrizar la sabiduría en nuestras áreas de la vida. ¿Sabe cómo se llama la mamá de todas las enfermedades? Se llama estrés. El estrés es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. Usted se va de vacaciones y muchas de sus enfermedades desaparecen. Mi papá sufría de alta presión. Casi todos los pastores de iglesia sufren de alta presión. O de problemas cardíacos o de problemas de los intestinos. Pero es otro tema ese, no lo vamos a hablar hoy. Pero papá venía al Paraguay, no tomaba pastillas para el estrés. Estaba totalmente relajado. El estrés es la mamá de todas las enfermedades. Y ahora sí, escuche esto. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y el azúcar en sangre. Muchas personas, cuando empiezan a servir al Señor o cuando comienzan a tener problemas, por afuera son tranquilos, pero su presión sube, su azúcar sube, su frecuencia cardíaca sube, y se trata el estrés y se solucionaron estos problemas. Nosotros somos templos del Espíritu Santo. Según Proverbios, se nos da la sabiduría para que tengamos largura de días. Qué triste es que un hermano que tenga dones, talentos, capacidades, se muera a los 40 años por no cuidarse en la comida. Yo, por ejemplo, tengo 60 años. ¿Cómo me gustaría tener 20 años, pero la mente que tengo ahora en lo que respecta a las cosas del Señor? Y no me puedo reencarnar en alguien de 20 años. Hay que luchar por la vida. La experiencia que tenemos ahora es fantástica, pero no tenemos las fuerzas quizás para hacer lo que hacíamos hace tantos años atrás. Entonces, dentro de la sabiduría que tiene que aterrizar en nuestra vida diaria, y estamos solamente tocando la primera área, que es el área física, hay algo que saltó de moda, que yo lo tuve.
Yo lo tengo, tú lo tienes, ¿eh? Como dice el coro. Se llama síndrome metabólico. ¿Quién lo conoce? El síndrome metabólico, o más conocido como el síndrome resistente a la insulina, es un conjunto de afecciones que llevan a la muerte prematura. Aumenta la presión, aumenta el colesterol, aumentan los triglicéridos, aumenta la obesidad y ómano o caputi para los alemanes. Yo también me reía hasta que tomé conciencia. Cuando tomé conciencia no me río más. Y si nosotros recibimos la sabiduría de parte del Señor, vamos a cuidar nuestros cuerpos, hermanos. Antes, siglos atrás, los grandes hombres, las grandes mujeres de Dios, morían por falta de alimentos, morían por tuberculosis, morían por enfermedades pulmonares, morían porque no tenían vitaminas, proteínas. Y ahora ¿saben por qué mueren los siervos del Señor? Por exceso de alimentos. No hay ningún siervo del Señor que muere de hambre. Es interesante lo que había encontrado en un material. Entonces, el síndrome metabólico se ha puesto de moda ahora. Y se está elevando muchas personas porque este es el que genera los derrames, los infartos, los paros cardíacos. Este síndrome. Y si profundizamos un poquito más, y que usted lo va a hacer esta tarde en su casa, lo normal para no tener el síndrome metabólico en una mujer son 88 centímetros en su abdomen. Silencio, ¿verdad? Y en los varones 100. Y acá veo que hay algunos que tenemos más de 100. Lindo número para la quiniela, digo uno. ¿Eh? Estoy hablando algo de la Biblia. Nos han impartido la sabiduría para que tengamos largos años de vida. No lo digo yo, lo dicen las Escrituras. Y el primer área que tenemos que cuidar es el área física. Es triste no poder servir al Señor con la experiencia que uno tiene por tal problema y por tal problema. Yo no sé si ustedes alguna vez leyeron la biografía de un señor que se llama Robert Murray McCheyne. Robert Murray McCheyne. Bueno, él fue un ministro presbiteriano escocés. Vivió entre el 1813 y 1843. Murió a los 29 años. Gracias, Señor, que yo tengo 60. A los 29 años murió. Pero murió no porque le llegó la hora, sino porque Él decidió que le llegue la hora. ¿Sabe que todos nosotros, y lo acepto 100%, tenemos una fecha de vencimiento, verdad? Dios sabe el día que nos va a llevar, pero nosotros podemos adelantar ese tiempo. Por ejemplo, Dios sabe el día que lo va a llevar a Humberto, ¿verdad? Así es. ¿Pero puede poner los dedos en el enchufe? No. Vivo es, claro. ¿Algún hermano quiere sentir la corriente del Espíritu ahí? Porque la corriente del Espíritu puede ser como la luz o puede ser como la electricidad en el enchufe. Entonces, muchas veces, por nuestra mala alimentación, aceleramos los tiempos de nuestra partida.
Y el problema que yo he descubierto, y principalmente en la iglesia pentecostal, es que todo se espiritualiza. Entonces, una enfermedad física, como la alta presión, no se puede tratar a nivel espiritual, porque no tiene solución. Yo escuché hermanos orar, espíritu de alta presión. La alta presión no es un espíritu, queridos, es un trastorno metabólico. Espíritu de colesterol. El colesterol es un exceso de grasas. Pero cuando espiritualizamos la salud, nuestra conciencia descansa. Y está mal. Y este señor, que murió a los 29 años, dice la historia que en 24 días, por ejemplo, tuvo 27 cultos. Comía mal, dormía mal, se enfermó y se murió. Pero antes de morir, le dejó una frase a su compañero, una frase célebre, que quizás va a ser la primera vez en su vida que usted la va a escuchar. Él le dijo así a su compañero: Dios me dio un mensaje para entregar y un caballo para montar. Lamentablemente he matado el caballo y ahora no puedo entregar el mensaje. Vamos de vuelta. Dios me dio un mensaje para entregar, y hablando de su propia vida, y un caballo para montar. Lamentablemente he matado el caballo y ahora no puedo entregar el mensaje. Dios nos ha llamado para evangelizar, para sanar enfermos, para echar fuera demonios, para hacer su obra aquí en la tierra. Pero muchas veces maltratamos tanto nuestro cuerpo que lamentablemente la obra del Señor no la podemos hacer como Él quiere. Y no hay problema, Él levanta a otro y la obra sigue, pero nosotros pagamos las consecuencias y no tenemos largura de vida, como nos enseña Proverbios, aquellos que tienen la sabiduría. Me gustó mucho la enseñanza que recibimos el domingo pasado, pero quiero aportar algo más. ¿Cómo podemos recibir la sabiduría? Encontré 4 maneras en la Biblia. Seguro que usted va a encontrar 5, porque hay hermanos que siempre investigan más que el pastor. Yo no sé si usted los tiene. Usted de pronto dice, hay 2 maneras, y él entra a buscar y por ahí encuentra una, ahí por Ezequiel, por Malaquía, por Tobía, por los Macabeos. Otra manera. Y está bien, lo felicito, que investigue, porque eso es lo correcto. Todo lo que decimos detrás de esta plataforma tiene que investigarlo en la palabra del Señor, si es verdad o es mentira. Excelente. Todos sabemos que una de las maneras de adquirir sabiduría es Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor, no el miedo, el shaque, el cuidado. Temor como respeto reverente, como honra, como obediencia y como conocimiento. Me gusta lo que dijo un comentarista. Tenemos que ser atraídos por su amor y temblorosos de su santidad. Atraídos por su amor y temblorosos de su santidad. Santiago capítulo 1, versículos 5 y 6 dice que si a alguno le falta sabiduría, pídasela al Señor. Señor, tengo que hacer un negocio esta semana. La oportunidad parece que es perfecta. Pero Señor, sé que todo lo que brilla no es oro. Dame sabiduría, Señor, para entender si lo hago o no lo hago. Señor, tengo que hacer tal cosa. Ayúdame, Señor. Háblame de alguna manera. Porque nosotros siempre pensamos que la única manera que Dios tiene de hablarnos es detrás del púlpito. A mí Dios me ha hablado por palabras.
A mí Dios me ha hablado por gestos de personas. A mí Dios me ha hablado por borrachos. Aún más, la primera persona que me dijo que yo iba a ser pastor fue un borracho. Allá en Buenos Aires se estaba tomando el ascensor, que en Paraguay no hay. Dice el argentino. Estaba tomando un ascensor y entró un borracho. Y me dijo, gringo, prepárate que vas a ser pastor. Dios tiene sus formas de hablar. Hace poco le contaba, creo que a los hermanos de la alabanza, mientras él lo estaba ministrando, yo siempre me pongo en la punta para que los panderos puedan lucir lo que hacen para el Señor. Pasó un fresquito por mi vida y me llenó. Era la presencia del Señor. Imagínate si justo estaría afuera, o estaría en el baño, o estaría comprando una lleva para la canasta. ¿Qué iba a decir? Qué aburrido que estuvo el culto. No sentí nada. Claro, me perdí la oportunidad. El hermano que no vino el domingo pasado porque llovía, se perdió la oportunidad de recibir una palabra de parte de Dios exacta, ¿verdad? A mí me dio en el ojo y en todos lados me dio lo que me dijo. Fue exacto. Usted se quedó en su casa y perdió la oportunidad que Dios le hable. ¿Qué va a hacer? Tiene que esperar la próxima o no sé cuándo Dios le va a tener otra misericordia y le va a hablar. Pero pedir sabiduría al Señor. Yo le pido al Señor, Señor, dame sabiduría, necesito sabiduría. ¿Sí? En tercer lugar, hemos visto la impartición. Y la impartición, según el diccionario, significa dar o distribuir algo, especialmente de carácter no material. Transferir, transmitir, distribuir o dar. Y el domingo pasado fuimos impartidos en la sabiduría. Podemos pedirle al Señor, si usted conoce a Jesús como Salvador y empieza a temer, a respetar al Señor, a honrarlo, el Señor le va a dar sabiduría. Pero como les dije, encontré una cuarta. Y con esto vamos a terminar. Dice el Salmo capítulo 51. Nunca en mi vida le presté atención a este versículo. Nunca. No sé si a usted le pasa a veces. A veces el predicador predica y usted dice, ¿será? ¿Está en la Biblia eso? Nos pasa. La profundidad de la palabra del Señor. Dice el Salmo 51:6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Como les dije antes, yo siempre quiero que Dios me hable y estoy atento. A veces Dios me habla por la circunstancia de la vida, a veces Dios me habla por un limpiavidrios, a veces Dios me habla por una canción, por un gesto. Por ahí un hermano, no sé, por un gesto sería, por ahí un hermano tiene 10.000 problemas y viene a la iglesia con una sonrisa, con una alegría. Y yo digo, wow, ¿cómo puede ser que este está en tantos problemas y está feliz? Y yo no tengo los problemas que él tiene y estoy con cara amargada. Muchas formas tiene Dios de hablarnos. Y yo siempre cuando me levanto a la noche, a las 3 me levanto. No para orar, sino, ya saben para qué, ¿no? Usted también se levanta una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Ya sabe para qué, ¿no? Le digo, Señor, háblame. Todas las noches que yo me levante a las 3 para hacer lo que hay que hacer, háblame, Señor. De alguna manera. Y el otro día pasó algo interesante. Yo me jacto que en mi casa no hay cucarachas. Tengo un sapo. Creo que le pusimos Roberto entre ahí la familia. Y le gustan mucho las cucarachas. Y yo siempre le digo a mis vecinos, en mi casa no hay cucarachas. Y el otro día cuando me levanté a las 3, prendí la luz del baño. Y cuando prendí la luz, había una cucaracha. Una cucaracha así más o menos. Y yo la miré
Vamos a hacer algo romántico. Y ella me miró. No. Yo le miré. Y el Señor habló a mi mente. ¿Y sabe lo que me dijo? Así como prendiste la luz y viste la cucaracha, así, cuando yo te hablo, que soy la luz, vos podés ver tus pecados. Increíble, ¿eh? Dios me habló a través de una necesidad física, a través de una cucaracha, y por supuesto, falleció. Pero el Señor quiere darnos, o nos dio sabiduría. Hay que aterrizarla, hermanos. Nos guste o no nos guste, pero eso nos enseña la palabra del Señor. Y esta es la primera área recién, en la salud física. Yo quiero vivir muchos años. Yo no sé cuándo va a venir el Señor. No sé. Yo quiero vivir muchos años. Quiero ver a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos. Y si es posible, como le pasó a mi abuela, a sus tataranietos también, porque vivió muchos años, casi hasta los 100. Largura de vida es para aquellos que reciben sabiduría. Y nosotros la hemos recibido de parte del Señor. Señor, muy agradecidos en este día por esta palabra, porque es tu palabra, Señor. No es lo que nosotros decimos, no es lo que nosotros le contamos a la gente, es tu palabra puesta a la luz. Señor, y hemos recibido la impartición de la sabiduría el domingo pasado. Muchos de nosotros te hemos pedido sabiduría, otros en la intimidad te hemos pedido que nos hables y tú nos has hablado. Señor, que esa sabiduría pueda aterrizar en nuestras vidas, que aterrice en nuestra salud principalmente. Señor, tú quieres que tus hijos vivan sanos, vivan libres de drogas, que tus hijos vivan libres del síndrome metabólico, Señor, que vivan con un corazón sano, con unos pulmones sanos. Pero, Señor, no podemos andar cuando hace 5 grados con una camisita nomás. Señor, no podemos estar estresados por tu obra y nuestra presión se dispara hasta los 20. Señor, ayúdanos a inyectarle dominio propio a nuestra sabiduría para poder tener largura de días, vivir bien económicamente y ser personas honradas y bendecidas por la sociedad. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Seguimos cantando, bendiciendo al Señor en este día. Gracias, Señor.